Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en nuestro foro de reforma laboral. Estamos hablando sobre los servicios especializados, pero también todo lo que conlleva la reforma laboral, la de hace un par de años que tuvimos aquí en México. Pero, pues bueno, también en el anterior panel, pues ya empezamos a trastocar algunas cositas dentro de los nuevos o más cambios que pudieran venir. Antes de empezar y antes de entrar a nuestro segundo foro, este es el segundo panel que tenemos, quiero volver a agradecer a nuestro patrocinador Fortia, ¿no? Fortia, recuerda que es un excelente partner, es un excelente negocio, socio de negocios para ti, ¿no? Te puede automatizar todos los pagos de tus nóminas, ¿no? La gestión de personal y obviamente te va a quitar todos esos procesos que son tan manuales y tan operativos que no solamente le quitan tiempo a ti y a tu equipo, sino además no les permiten enfocarse en las cosas de valor y lo que necesita tu negocio. Entonces, acércate a fortia.com.mx, bueno, después del panel, ve fortia.com.mx y conoce todos los servicios y las soluciones que tienen para ti. Y ahora vamos a nuestro segundo panel. Este segundo panel es muy interesante porque ya conocimos la perspectiva de la reforma laboral desde recursos humanos. Cómo los de recursos humanos pensamos, la sentimos, la vivimos, platicamos con Paulina desde la línea de recursos humanos, con Beatriz desde Manpower, pero ¿qué sucede en la parte legal? ¿No? Y en la parte legal vamos ahorita a platicar con dos invitadazos. El primero es Enrique Martínez, él es Talent Management Director. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les va? Gusto de estar con ustedes y gracias a todos los colegas que nos acompañan. Bienvenido, todo muy bien por acá. La verdad es que andamos en planta, entonces de repente suenan algunos ruidillos especiales. Y también nos acompaña Horacio Flores, él es consultor en DocFlow Management Solutions. Horacio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí a sus órdenes y espero que sea muy productivo para todos los que nos escuchen. Excelente, pues la verdad es que nos está viendo pues muchísima gente. Normalmente en nuestros en vivos solemos tener un montón de gente que nos ve no solamente de México, sino de otras partes de Latinoamérica. Hoy hablamos un tema muy concreto de la reforma que sucedió en México, pero es muy entretenido y es muy interesante y seguramente hoy nos sigue viendo un montón de gente. Por ahí si después producción me puede pasar cuánta gente hoy actualmente tenemos en nuestra segunda hora, va a ser excelente. Enrique, Horacio, quiero arrancar, ¿no?, nuestro panel con una pregunta que se nos quedó del anterior panel con Beatriz y con Paulina, ¿no? Y esta pregunta viene de María del Rosario, ¿no? Ya es un hecho que estos complementos, llamémosle complementos a la reforma laboral, ¿no?, de la reducción de la jornada, del aumento del aguinaldo, de la prima vacacional, ¿ya son un hecho que van a ocurrir? ¿O dónde estamos en este momento? ¿Dónde estamos parados en este momento? Horacio, por favor. Gracias. Sí, es un hecho que todo esto tienda a incrementar todo lo que son las prestaciones económicas para los trabajadores en relación a los salarios. Es un hecho de que aumentó también el registro en el Seguro Social y es un hecho también que aumentó también inclusive los impuestos, el impuesto sobre la renta, el IVA y algunos otros que están por ahí enfocados, inclusive relacionados con la UIF. Todo esto obviamente tiene un impacto de este tipo para todo para el país. Y perdón, Mike, Horacio, complementando a tu pregunta, me parece que como tal todavía no está el dictamen de la Cámara de Diputados y Senadores en el cual ya esté aprobada la reducción de la jornada laboral y el incremento en el tema de aguinaldo. Está seguramente lo pondrán entre sus temas en próximas fechas. Me parece que es inevitable que se apruebe porque es un beneficio para los trabajadores y lo que está buscando este gobierno es tener este tipo de beneficios, ¿no?
Pero como te decía también Paulina y esta Beatriz, son un costo muy elevado, y complementando lo que decía también Horacio, o sea, es un costo muy elevado para las empresas y no creo que se vaya a dar en este año. O sea, si hacia eso va la pregunta, me parece que no se va a dar este año. Las empresas no estaban preparadas para poder repartir tanto recurso entre los trabajadores, que lo festejamos, por supuesto. Nosotros somos asalariados y nos dan parte de estos beneficios, pero también somos conscientes que las empresas no lo tenían presupuestado y no estaba dentro del panorama financiero, ¿no? ¿Y cuándo esperaríamos? Porque creo que le acaban de dar un paz, llamémosle así, a toda nuestra audiencia, porque no está aprobado, ¿no? Hoy, ¿dónde está parado esto? ¿Está como propuesta, como iniciativa? ¿Ya está discutiéndose en grupos parlamentarios? ¿Está en las comisiones? ¿Dónde está hoy esta parte de la reforma? Desafortunadamente, como muchas de las iniciativas, van durmiendo el sueño de los justos, le decimos así. Yo creo que en este momento está como una iniciativa, ¿sabes? Y por lo mismo, por los tiempos que traemos, los tiempos en cuanto a los ciclos fiscales y legislativos, me parece que estará todavía un tiempo ahí, y el siguiente año se reactivará para pasarlo a comisiones, que en comisiones se dictamine, se apruebe, se pase a pleno, se hagan las aprobaciones, se vote, y en ese momento probablemente veamos nacer la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y el aumento en el aguinaldo. Horacio. Sí, sí, definitivamente está en este proceso, en ese paso. Como lo decías, yo lo veo inminente, es decir, se va a dar ya sea el año que entra, y seguramente para el 2025 estaremos repartiendo más utilidades, y también estaremos haciendo algunas otras situaciones diferentes en cuanto a los costos financieros con relación a lo laboral. O sea, deberíamos de estar esperando entonces que para 2025, o sea, 2024, o sea, toda la discusión legislativa, el famosísimo la glosa, ¿no? Entonces, tenemos todo el trabajo legislativo durante 2024. 2025, ustedes esperarían que enero 2025 despertemos el 1 de enero y tengamos año nuevo, más tener que reducir nuestras jornadas laborales, o vamos a tener más tiempo para implementar, porque algo que hemos estado viendo es que de repente los tiempos para implementar han sido relativamente cortos. O sea, es decir, cuando tuvimos que mover al outsourcing, pues tuvimos más o menos un año, casi un año. Después tuvimos los cambios en los temas de vacaciones, y eso fue pues unos cuantos meses porque se aprobó. Y fue, bueno, pues en enero tú empiezas a contabilizar más vacaciones y nada más lo único es que no es retroactivo. ¿Cuánto vamos a tener de tiempo para ejecutar esto? ¿No? Asumiendo que 2024 se apruebe. Jugándole al pronóstico, me parece, y creo que sería un poco osado dar un tiempo, porque pues son los tiempos que marcan los legisladores, pero me parece que siguiendo la dinámica que traemos, como bien haces el recuento de la aprobación de la nueva ley federal del trabajo y después la incorporación de las vacaciones, como son prestaciones y no son realmente temas de fondo en cuanto a la relación laboral, me parece que podría ser muy rápido. Es decir, yo no creo que nos vayamos a un 2025. Me parece que si se hace, me parece que será a lo largo del 2024, y si me apuras, yo creo que a mediados del 2024. Sí, wow. Correcto. Toda la calma que le habíamos quitado, toda la calma que le habíamos dado a la gente conectada acá, se la acabamos de quitar. Ok, estaríamos esperando que a mitad de 2024 de repente tenemos más aguinaldo, obviamente proporcional, yo esperaría, yo en lo personal, y pues bueno, tener las modificaciones en la jornada, ¿no? Hay, sí, Horacio, en tu experiencia. Sí. Perdón. No, adelante. ¿Sale? Porque todavía no lo tenemos en un proceso ya cronogrado, o sea, que esté en un cronograma específico y que tengamos las fechas,
pero haciéndole al pronóstico y analizando cómo se han ido dando todas las aprobaciones de las reformas y este tipo de trabajos que se están haciendo en las cámaras de diputados y senadores, me parecería. O sea, no quiero espantar a todos nuestros colegas Sí. ni a los empresarios, pero yo es lo que estaría esperando, ¿vale? Claro. Horacio, ¿cuál es tu perspectiva de eso? Sí, definitivamente estamos pensando que puede ser el último semestre del año en el que se establezca todo esto. Obviamente tenemos que ir en las empresas trabajando sobre esos costos financieros, los que tengan que relacionarse y que ver. Y además, hablar sobre todo lo que son los sistemas de gestión de las empresas, es decir, para la mayor productividad de las empresas y que las empresas generen precisamente todo este tipo de insumos financieros que se van a requerir para contemplar todos estos cambios en la ley. Eh, seguramente las empresas con gran tamaño lo tienen contemplado de alguna manera en sus flujos de efectivo, pero las empresas que estamos en un medio para abajo, tenemos que empezar a trabajar en ello y empezar a buscar más elementos para la productividad, porque pues la carga laboral sí se va a modificar de alguna manera. ¿En qué porcentaje? Pues tenemos que empezar a hacer precisamente esos análisis y esos estudios para determinarlo. Pero es importante empezar a trabajar sobre nuestros sistemas de gestión y empezar a pensar en ello. Tocas un punto muy importante, Horacio, y es el tema de la productividad, ¿no? Y en este tema de productividad, ¿no? Con todos estos cambios, cuando hablamos de, y me voy a quedar ahorita en el pedacito del aguinaldo, ¿no? O sea, me voy a quedar ahí, que es dentro del todo, pues podría ser, creo que lo menos grave, porque estamos hablando de 15 días adicionales, por lo tanto estamos hablando de un 4.33% del salario básico anual, ¿no? Ese es el impacto, digamos, de eso obviamente en términos monetarios, tiene otros impactos en otras cosas. En ese sentido, ¿qué tan factible es que una organización, en su experiencia, ¿no? ¿Qué tan factible es que una organización pueda transicionar de una manera tan rápida como ahorita estamos platicando ese 4.33%? Considerando que hoy pues, muchas de las organizaciones, sobre todo, y ahorita mencionabas muy bien, ¿no? Las grandes pues ya están haciendo presupuestos, incluso ya los deben de tener cerrados, ¿no? Grandes me refiero a las multinacionales, ya sean multinacionales mexicanas, multilatinas o multinacionales globales, ¿no? Pero ya trabajaron presupuestos, ya más o menos cerraron, y quieras o no, pues hay cierto grado de maniobra. Pero ahorita con Paulina y con Beatriz hablábamos de las pymes, ¿no? Y es el punto que ahorita tocaba solución. Esas pymes, ¿qué tanto margen a ustedes le ven de maniobra para que mueva este 4.33%? ¿Y cuánto representa de dolor para estas organizaciones el tener este cambio tan abrupto como ahorita lo estamos esbozando? Y Bien, ahí, Horacio, si quieres si me arrancar, o permiten, Enrique. Sí. si me permiten, te comparto mi punto de vista al respecto, porque definitivamente no tenemos datos duros en este momento para poder medir el impacto que va a haber en las MIPYMES, este tipo de ajustes en la vida laboral. Pero hablando de que, y lo decía muy bien Beatriz, no, Paulina, perdón, el mayor empleador en el país son las MIPYMES. Son más del 90%, tienen flujos de efectivo pues, limitados, de recursos limitados, porque también es cierto que muchas de estas MIPYMES están en el proceso de maduración. Eso también es una realidad, que están saliendo además de un momento de la pandemia en la cual se contrajo la economía, el consumo se contrajo. También tenemos por otro lado que se aumentó la informalidad, fue otro dato que también tocaron acertadamente en el foro anterior. La informalidad creció, vemos hasta en la vida cotidiana de nosotros, amigos, conocidos, familiares, que empezaron a tener sus negocios por internet de comercio. Y eso al final es informal. Y si me dices, contestando más concretamente a tu pregunta, sí le pega. Por supuesto que le pega a las MIPYMES porque están en un proceso de consolidación. Y entonces sí son
porque no nada más es, perdón, en este caso, Mike, no me gustaría a mí que lo dejamos nada más en el tema del aguinaldo, porque también es la jornada de 48 horas y esa reducción va a implicar otro tipo de ajustes, como contratar más personal para cubrir la productividad que ya tenías programada, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos toda nuestra planeación anual, consideramos una plantilla de personal de 300, Sí. 600, 1000, 2000 personas. Si de repente te dicen que ya esas 1000 o 2000 personas o 600 personas no van a trabajar las 48, sino 40, entonces o les pagas horas extras, que también te representa un costo, o tienes que contratar personas que lo sustituyan y que lo suplan en ese momento, ¿no? Entonces, estamos hablando de costos y costos y costos y costos que, si bien es cierto, insisto, son en beneficio de los trabajadores y nosotros, yo mismo soy asalariado, pues lo festejo, pero también soy consciente de que va a traer una situación compleja para las MIPYMES, para todos los empresarios, ¿no? Por supuesto. Horacio, creo que tenías aquí una perspectiva. Sí, creo que precisamente todas las MIPYMES que se dedican a la producción, es decir, que fabrican o que hacen, ese costo va a ser altísimo, altísimo. Precisamente por lo que decíamos, es un día menos de trabajo. Y ese día de trabajo lo tienes que suplir de alguna manera, ya sea con tecnología, ya sea con sistemas informáticos o ya sea con personas. Y eso para las MIPYMES y para las empresas pequeñas o las familiares va a ser muy complicado manejarlo. Evidentemente van a pasar una transferencia de todo esto un poco complicada, pero al final, pues a lo mejor en lo que radica es en dejar de tener personal suficiente para llevar a cabo todo eso y bajar un poquito la productividad o las ventas para poderse mantener. Bueno, y hablando, digamos, la jornada es algo muy importante, ¿no? Y creo que muchas de las personas que están hoy conectadas están pensando en ese pedazo de la reforma, ¿no? Porque la jornada al final, me fui por el lado del aguinaldo porque a mí me parece la parte más chiquita, ¿no? O sea, cuando vamos a la jornada, pues ya pues de entrada son 52 días del año, ¿no? Que superan a los 15 días que estamos considerando en el otro lado. En ese sentido, cuando hablamos de la jornada, ¿qué alternativas ustedes ven? ¿No? Considerando que el desarrollo tecnológico, pues yo no sé si va a la velocidad, y no en las oficinas, ¿no? Porque las oficinas creo que viven en otro ambiente. O sea, lo mencionaste muy bien, Horacio, es la parte de manufactura, ¿no? O sea, la industria de la transformación, la industria de textil, ¿no? Todo lo que es las plantas productivas. ¿Qué alternativas tienen a esto que no sean, o vemos alguna otra alternativa que no sea las horas extras y contratar más personal, ¿no? Este personal contingente. Híjole, yo creo ¿A dónde se pueden acercar? Es una pregunta muy complicada y muy difícil de hacer porque es un cúmulo de situaciones que se tienen que manejar. Y precisamente quizá muchas puedan tener que aplicar en todo lo que son el financiamiento externo y poder solventar algunos de estos costos en los que se van a incurrir. La otra es modificar tu forma de producir, tu forma de trabajar, hacerlo con más sistemas de gestión de calidad o implementar sistemas de gestión que puedan tener una forma más sencilla o más ordenada, para llevarlo así, de llevar a cabo tu productividad y tu trabajo. Entonces eso te genera menos costos y podrías en un momento dado solventar este tipo de cosas. Enrique, ¿tú qué opinas? Fíjate, Mike, que aquí me parece que es bien, bien importante esto que están tocando, porque sí depende de cada uno de los ramos de la economía. O sea, habrá impactos dependiendo, lo que bien decían ahorita, en el ramo de la manufactura será un impacto. ¿Y por qué hago este comentario? Porque en la manufactura es más difícil que podamos sustituir personas, ¿no? Que trabajemos a distancia, o por ejemplo la industria retail, ¿no? O sea, no podemos mandar a un robot a estar vendiendo,
a pesar de que estamos en esta era de las ventas de e-commerce, pero también creo que hay otra ventaja, si lo podemos ver así. Lo que decían en el foro anterior, lo retomo y digo, la pandemia nos cambió por completo. Entonces, hay un grupo de esta economía que no necesita estar presencial, que ya trabaja de manera virtual. Y se está dando cada vez más el trabajo remoto y el trabajo a distancia. Entonces, en ese sentido, tal vez el impacto sea menor. Sin embargo, donde estamos hablando que el impacto va a ser considerable es acá, en la producción, en la manufactura, donde no es tan fácil que podamos sustituir todavía a las personas por robots, aunque sabemos que estamos en el camino. Pero ahí es donde nos está pegando. Entonces, es bien importante lo que decía Horacio, cómo vamos a conjugar la tecnología, la eficiencia, la disciplina financiera y cómo la vamos a empezar. O sea, nos está obligando a salir de la caja, a pensar de una manera disruptiva para no disminuir nuestra producción, mantener nuestra eficiencia, nuestra calidad y tener 8 horas menos al día, ¿no? A la semana, mejor dicho. Entonces, eso es lo que tenemos que repensar y lo que nos está obligando a llevar, ¿no? Sí, al final creo que la transformación vendrá desde distintos escenarios. Yo algo que he pensado además desde el universo de recursos humanos, que es donde yo me muevo, es todas estas empresas de industria, digamos, tienes básicamente dos opciones como negocio, ¿no? O sea, pues contratas lo que se tenga que contratar, ¿no? Lamentablemente en los esquemas pues, no tan flexibles de contratación que hoy tenemos, porque hoy nuestros modelos de contratación en México en particular, y aquí sí es un tema de México, porque en otros países funciona muy diferente, pues no son tan flexibles. De hecho, justamente por eso estamos en este foro, ¿no? Que es de servicios especializados, salimos de modelos de outsourcing, etcétera. Entonces, el empleado contingente, o como en Estados Unidos le conocen, el contractor, ¿no? Que entra por horas y te ajusta unas horas, pues el modelo en México no funciona así, ¿no? No tenemos estos contractors que nos facturan por hora y que pues les pagamos, ¿no? Lo que tengan que ver. O sea, si son empleados, y me voy a la manufactura, si son empleados que voy a tener en una línea de producción por un tiempo determinado, pues no les puedo pagar un precio por hora, ¿no? Los tengo que tener metidos en mis nóminas, lo cual implica un headcount más, lo cual implica seguridad social adicional, lo cual implica, ¿no? Impuestos sobre nóminas, prestaciones y un montón de costos adicionales. Entonces, o hago eso, ¿no? Y meto más gente o meto las horas extra, lo cual eso me va a repercutir invariablemente en el costo de mis productos y por lo tanto el precio, ¿no? Al cual voy a ofrecer mis productos y servicios en la calle, derivando en potenciales inflaciones. O la otra, que también voy a terminar en lo mismo en la inflación, y es lo que he estado pensando, es, pues, ¿qué pasa si dejo de producir el mismo volumen, ¿no? O sea, si yo producía, y voy a hacer la matemática muy sencilla, si yo producía 70,000 unidades, pues ahora, 60,000 unidades, pues ahora me da la chance de producir 50,000, porque producía 10,000 diarias, ¿no? Si un día no voy a trabajar, pues entonces me va a tocar producir un poco menos. Lo cual es menos productos en la calle, lo cual es menos venta, obviamente, pero pues, para compensar ese volumen, pues lo hago a través del precio. Termino llegando a la misma inflación, ¿no? De dos caminos diferentes. ¿Ustedes comparten esta visión de que ahí podemos terminar tras toda esta serie de regulaciones y de reformas que estamos teniendo? Que nótese que estas regulaciones no quiere decir que estén mal, ¿no? Hay cosas que se deberían que hacer por la gente, como lo has mencionado, Enrique, ¿no? Incluso quien estamos de repente con un salario, pues nos ayuda, pero ¿dónde va a terminar? O sea, ¿dónde tiene, ¿no? un fondo esto? Porque empezamos a meterle más canicas, ¿no? A la bolsa. En algún momento la bolsa tiende a romperse. O sea, ¿dónde está el límite para este escenario? Bueno, definitivamente yo pienso que las empresas que producen o que hacen fabricación, etcétera, trabajan con un nivel de inventario muy bajo, precisamente porque los costos de mantener un inventario alto es también complicado llevar a cabo. Entonces, sí, todo esto tendrá que repercutir de alguna manera en inflación, en costos más altos a la venta,
y posiblemente tenga que ver también con menores ventas o ventas de menor tamaño, aun cuando los costos sean mayores. Pero de alguna manera el empresario tiene que buscar esa parte específica en su negocio en la que pueda tener un plus que pueda dar, un plus que pueda tener. Hablo, por ejemplo, de los inventarios. Los que tienen inventario suficiente, pues a lo mejor podrán aguantar un semestre en el que puedan acomodar todos estos costos y todos estos gastos. Pero la mayoría de las empresas no lo tienen. La mayoría de las empresas trabajan la producción directo a la calle o directo a la distribución. Y hablamos de empresas pequeñas, evidentemente, ¿no? Entonces, sí tendrá un costo financiero que se va a reflejar en inflación y que se va a reflejar precisamente en el precio final al consumidor. Creo que es tiempo de empezar a buscar una alternativa. Deberíamos de haber empezado hace 2 años, pero es tiempo de empezar a buscar una alternativa porque desde que salió esta norma del REPSE, se veía venir que todas estas regulaciones iban a hacer que el costo laboral subiera de alguna manera. Y se adiciona lo de un día menos laboral y el aguinaldo adicional. Entonces, sí tiene efectos financieros que como empresarios debimos de haber estado viendo y que hoy pues tenemos que trabajar a marchas forzadas para poder solucionarlo. Enrique, ¿qué opinas? O sea, ¿dónde Bueno, está el límite? mira, de entrada, me parece, salvo su mejor opinión, tú también experto en esta materia de recursos humanos, nosotros somos inercia de las tendencias globales. Es decir, ¿cuál es el límite? Creo que lo que vaya marcando el entorno global en cuanto a relaciones laborales. Es decir, bien mencionabas que las condiciones en México laborales son muy distintas a las que hay en otros países y específicamente en nuestro vecino comercial más importante, que es Estados Unidos, tienen esta figura de trabajo por horas. Pero también te decía que hay que entrar al tema de ser disruptivos sin caer en el abuso, que fue lo que desvirtuó la figura de la subcontratación. Es decir, si bien es cierto que no tenemos la figura del contractor, también es cierto que tenemos la posibilidad de estos servicios tercerizados o externos. El tema es identificarlos, el tema es desarrollarlos y apalancarnos de ellos de una manera legal y legítima. Ese es el tema. Y creo que eso es lo que hoy en día nos tendría que estar preocupando como empresarios, decir, ¿cómo puedo ayudar a disminuir el impacto de estas reformas, de estos beneficios a los trabajadores, sacarles el mejor beneficio, sacarles todo el jugo posible, sin que merme en mi producción y en mi rendimiento? Creo que eso es lo que nos está retando toda esta parte. Sé que lo veo tal vez del punto de vista optimista, pero de verdad yo estoy acostumbrado a pensar en cómo sí podemos conseguir las cosas. Y en ese sentido, creo que además de esta tendencia global y esta oportunidad que se nos da de tercerizar, de externalizar los servicios, también viene la tecnología. Y entonces creo que también nuestras empresas y nuestro grupo social debe de seguir invirtiéndole y apostándole a desarrollar su tecnología. Y lo estamos viendo, está pasando. O sea, cada vez tenemos una mano de obra más especializada, más costosa, y a pesar de que el que vengan las empresas, el nearshore, me parece que nos está poniendo retos cada vez más complejos de capacitación, de dar mejores sueldos, de dar mejores condiciones, porque bien lo decían también, y tú lo decías, ¿no? El TEMEC está fantástico, pero no está tan fantástico cuando me pide que tengo que pagar sueldos competitivos con los de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Y entonces vemos también una tendencia muy baseada, ¿no? De repente, no sé si les ha tocado ver anuncios que dice, Canadá está contratando mano de obra mexicana por 38,000 pesos al mes. Y dices, ups, eso no es lo que pagan ni siquiera a veces en 15 días, ¿no? O sea, también estamos abaratando la mano de obra de estos países de primer mundo por esta tendencia de querer homogenizar a la parte laboral.
Sí, creo que tocaste un punto muy importante, porque es la movilidad de talento, ¿no? O sea, cuando estas legislaciones entran, pues empieza a haber cambios no solamente, y hoy hemos platicado solamente de lo que sucede, los cambios en México, pero pues también están sucediendo cambios en los otros países, ¿no? O sea, las continuas huelgas que tenemos en Estados Unidos, ¿no? A mí también me han aparecido un montón recientemente, tiene unos 3, 4 meses, que hasta yo me preguntaba, ¿por qué tantos mensajes de vente a estudiar a Canadá? Hay una compañía en particular, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un muy buen algoritmo Ujú. de su inteligencia artificial para colocar el anuncio, pero hay un montón de eso. Está ocurriendo muchísimos cambios no solamente en nuestro país, sino qué sucede en los otros países donde se exporta el talento, un talento barato que abarata también a esos países, ¿no? Entonces empieza a darse una dinámica que de repente no, puede llegar a ser relativamente peligrosa. Y Enrique, tocaste un punto que me saltó y lo anoté por acá, ¿no? Es apalancarnos de todas estas empresas de servicios especializados. ¿Cómo visualizan que una organización, y me voy a quedar en la manufactura porque creo que es el caso más difícil, después nos podemos apoyar yéndonos a lo mejor una de servicios, una oficina, porque nos ayuda como para facilitar la discusión y luego nos regresamos acá. Pero, ¿cómo una empresa podría apalancarse de una empresa que esté en el registro de servicios especializados? ¿Qué es lo que podría hacer si hay alguien aquí que es líder de una manufactura? Pues, ¿qué tendría que estar pensando para sacar jugo ese apalancamiento? Sí, por ejemplo, hablamos del tema de marketing, ¿no? O sea, puede ser una de las materias que no son productivas y que no son el main core de Ujú, cada una de las compañías. Entonces, tal vez ujú, este tipo de servicios, que además no son utilizados tan frecuentemente, insisto, eso es lo que ujú. tendríamos que analizar. ¿Qué parte de nuestra estructura podemos externalizar y que no es el main core de mi empresa? Eso es lo que nos Sí. dice la ley, no sea tu main core. Y lo exploraban perfectamente y pusieron el ejemplo del elevadorista y de la gente que nos apoya en la limpieza, que no es el main core. La seguridad, por ejemplo, ¿no? Los Ujú, mecánicos, muchas veces que le dan servicio a las claro. flotillas de vehículos o de maquinaria, todas esas partes las podemos externalizar, las podemos tercerizar, las podemos subcontratar. Eso se vale, eso es legítimo, eso es legal. Ajá. Y con eso disminuimos y apalancamos el desarrollo y la producción de la compañía. Entonces, insisto, el chiste es buscar cómo sí, qué sí, y hacer un análisis Exacto. muy minucioso de qué áreas, sin afectar al trabajador, podemos pasar a un tercero. Ahí, Horacio, ¿qué áreas tú consideras que podríamos pasar de una manera segura? Y sobre todo me va a interesar, ¿qué áreas podríamos pasar a un tercero que a lo mejor están en esta zona gris? ¿No? Porque sabemos, a ver, manufactura, no sé, el almacén, pues a lo mejor esas sí son áreas que podrían, pues, ser difíciles de pasar porque claramente Secretaría, Hacienda, pues primero nos meterán las multas correspondientes y después nos encerrarán por defraudación fiscal. Pero, ¿qué áreas están en esa zona gris que sería como, uy, pues a lo mejor sí la puedo pasar, ¿no? A lo mejor sí puedo llevarla a alguien externo a la organización. Pues bueno, la logística y la distribución. Ese es un costo altísimo de las empresas. La logística y la distribución que tengo de mis productos pueden ser llevados a un especialista para que las lleve y las haga. Eso pues baja un montón el costo de mantenimiento de vehículos, el costo de distribución, el costo de almacenamiento, etcétera. A eso me refería yo hace un momento en que tienes que revisar cómo es tu sistema de gestión. Y una vez que haces un análisis concreto de tu sistema de gestión, o sea, cómo Ujú. inicias y cómo terminas, y en Ya. ese en medio, todo lo que existe en medio, puedes identificar 3, 4, 5 puntos que puedes terciarizar y que puedes mandarlo a un especialista que haga el trabajo de alguna otra manera y que tenga un costo diferente al que tienes hoy. Con que tengas un ahorro en eso, es más que suficiente.
porque lo demás tiene que ver con la productividad y tiene que ver con la efectividad que tengas para llevar a cabo tu mercancía a los almacenes y a la distribución completa. Entonces, la parte de la logística es importantísima. Hoy, por ejemplo, podemos pensar ¿qué te gusta? Coca-Cola. ¿Cuántos vehículos crees que pueda tener Coca-Cola para eso, no? Bueno, una empresa pequeña, ¿cuántos vehículos requiere para llevar esa distribución? Inclusive pueden eficientar en un momento dado la entrega de su mercancía, de su productividad, de sus productos, perdón, en un gran porcentaje y tener un mayor número de ventas. Entonces, esa parte es la que se tiene que ver. Tenemos que ver también una parte legal. Acuérdate que todo lo que tiene que ver con el REPSE está amparado en tu objeto social. Y también recuerda que todas las empresas de las que estamos hablando hoy, podíamos vender chicles, pepitas, cacahuates, distribuir, vender, agencia de viajes, todo viene en nuestra acta constitutiva. Entonces tenemos que definir a qué me voy a dedicar, hacer exactamente lo que me produce más ganancia y enfocarme en ello. Insisto, revisar tu sistema de gestión para que tenga una productividad que sea decente o que pueda tener lo necesario para tus trabajadores y las ganancias para ti. En este sentido, me pongo a pensar y voy a hablar en los hipotéticos, ¿no? Y normalmente a mí me gusta trabajar donde propongo un montón de ideas locas, ¿no? A mis clientes, y luego hay un abogado que me limita y me dice, bueno, qué bonito están estas ideas, pero esto no lo vamos a hacer, ¿no? Y no del cliente, sino sencillamente interno, ¿no? Tengo, ¿no? Obviamente quien nos dice, bueno, están muy bonitas estas ideas que quieres llevar con el cliente, pero no, ¿no? Y hay cosas que incluso a los clientes se les ocurre, ¿no? De, oye, pues podríamos manejar esto por fuera y medio así. Me voy a ir con una que se nos ha de repente ocurrido y que de repente no le hemos querido poner en marcha, pero la quiero consultar con ustedes en un espacio de creación y de ver como decías, Enrique. En ese sentido, si yo soy una empresa de manufactura, que mi core business es crear shampoos, pensemos, toda la parte de la gestión contable, lo que es llevar el récord de los libros contables, el manejo y análisis de los costos, la información financiera, ¿eso la podría llevar una empresa de servicios especializados? ¿Alguien de servicios especializados me podría llegar a decir, oye, mira, yo te digo todo eso y te lo digo por fuera y te cobro como servicio y pues si a mí me toma 3 días hacerlo o 5 días, pues ya es mi problema, no es el tuyo, mi estimada compañía productora de shampoos? Eso sonaría como una alternativa y por lo tanto nos abre un escenario importante sobre qué funciones administrativas pueden ser mandadas a servicios especializados. Definitivo. O sea, recordando un poco la historia de cómo surge la subcontratación, pues recordemos que esta no es nueva, o sea, esto viene del siglo XVIII, de la Revolución Industrial, cuando empezaron a separar las empresas, justamente los costos administrativos, los que no producían, los que no generaban un crecimiento del recurso. Y en 1980 se empieza a popularizar principalmente en Estados Unidos y es justamente a raíz del TLC que cuando llegan las empresas norteamericanas a México, se empieza a dar el boom de la subcontratación en México y entonces hay esta bonanza de las empresas de subcontratación. Bueno, claro, así es como surge el outsourcing, pasando todo lo que no es producción a un tercero. Entonces, sí puede ser que tu empresa mandes el área de contabilidad, de finanzas, de presupuesto a un tercero. Puede ser que mandes el de mantenimiento y conservación, bien lo decía Horacio en el tema de imagínate cuántos camiones debe tener Coca-Cola y el mantenimiento y Bimbo y no sé, tendrían que evaluarlo. Ellos saben por qué lo hacen, porque también hay ajustes fiscales y bla, 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 ¿no? Entonces,
pero creo que sí. Y siendo concreto a la pregunta, sí, toda la parte administrativa se puede ir a la externa, a la parte externa. Además, Horacio, que los servicios contables y los servicios jurídicos no están inmersos en REPSE. ¿A qué te refieres con eso para nuestra No están audiencia? O sea, cuando dices obligados, no están inmersos, no están obligados a ser registrados en REPSE. o sea, doble oportunidad, mi querida audiencia. Mayor oportunidad, más. Creo que vale la pena hacer, perdón, Horacio, el paréntesis aquí. ¿Por qué no está obligado en el REPSE? Porque no estás prestando personal, estás prestando un servicio. Es correcto. Exacto. Entonces, realmente todo lo que prestemos como un servicio, independientemente si es a través de personas, fierros, inteligencia artificial o lo que sea, pues podríamos mandarlo, ¿no?, a este universo nebulosa. Llamémosle ahorita la nebulosa externa, ¿no? Me gustó cómo lo fraseaste, Enrique, ahí. Y como decía Horacio, bueno, pues estas cosas ni siquiera tienen que ir al REPSE, ¿no? Entonces, si yo tengo mi área y ya no voy a tocar a mis amigos financieros, porque yo soy muy amigo de mis financieros, pero pensemos en nuestras áreas de sistemas, nuestra gestión de IT, nuestras computadoras, nuestros celulares, Ya pasa. pues eso también podría irse, ¿no? Ya pasa, Mike. Por ejemplo, en alguna compañía que tuve la oportunidad de trabajar hace poco, pues te puedo decir que ya todo el mantenimiento te lo veía una empresa externa. Te rentaba todo el equipo de cómputo, que ni siquiera era de la compañía, era de un tercero. El tercero te renta el equipo y se encarga de todo el mantenimiento de esa computadora. Lo mismo pasaba con el sistema de impresión y fotocopiado y escáner. Hay un tercero que nos da el servicio de escáner y tiene su propio personal para reparar, para estar. Nosotros le pagábamos las copias, las impresiones, los escaneos que se hacían mensualmente y hasta ahí. ¿Sí me explica? Entonces, sí, por supuesto Claro. que hay muchas rutas en cómo podemos ir evolucionando esta parte. Y todo eso es porque no es un personal subordinado al cliente, al contratista. Sí, creo que esa parte y lo que mencionas. Exacto. No, y lo que mencionas sobre eso es crítico. O sea, de repente, con esta reforma, como que entendimos que todo lo que sucedía, y lo mencionamos en el anterior foro también, es todo lo que sucedía en la organización, a todo ya estaba sujeto a este ambiente del outsourcing, de la tercerización, etcétera. Y creo que antes de llegar a ese universo, hay que regresarse unos pasos a decir, bueno, ¿esto es un servicio o es gente? ¿No? Es gente, viene entonces a este análisis. No es gente, si es un servicio, viene a este otro análisis. Este otro análisis que nos da más oportunidades y nos permite hacer más eficiencias en cuanto a los costos organizacionales, y hay una oportunidad importante para hacer eficiencia, porque eso después lo vamos a traducir. No es como que, pues es plata que me voy a ahorrar y que ya no voy a gastar y se queda, ¿no?, en nuestra cuenta bancaria, sino va a servir para pagar esos costos adicionales, ¿no? Esos 4.33 de aguinaldo, esos 52 días adicionales que podían estar o horas extras, o tener personal contingente que vaya sacando nuestros volúmenes de producción. Estamos llegando al final, Horacio, Enrique, de nuestra sesión. Me gustaría conocer sus últimas impresiones. ¿Qué viene? ¿Qué le recomiendan a la audiencia con miras a todos estos cambios que han sucedido y que siguen sucediendo? Porque si bien los servicios especializados ya habían sucedido, estamos a 2 años y seguimos todavía entendiendo qué pasó, cómo nos pega, cuáles son las oportunidades, y ya, bueno, vienen todavía más cambios. Ahí sí, si nos quiere dar unas últimas palabras, Horacio. Bueno, primero que nada tienes que revisar perfectamente y acreditar el carácter especializado del proveedor de servicios o de tu proveedor. Saber perfectamente que está capacitado, que tiene los permisos, que tiene las licencias, que regulan actividades, que regulan sus actividades, el equipamiento, tecnología, todo ello. Y que deberán demostrar que se encuentran al corriente en obligaciones fiscales de todo tipo, ya sabemos,
SAT, Seguro Social, Infonavit. Y por supuesto, en todos los términos que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 15 y en el 13 y 15. Entonces, dado esto, yo lo que sugeriría a todo mundo es ser muy ordenado en este tipo de cosas, porque las sanciones son altísimas, porque el no llevar a cabo todo esto se vuelve un desorden que no vas a poder arreglar si no pagas una buena cantidad. Entonces, si lo llevas mes a mes, todo este orden de REPSE, documentación, impuestos, contrataciones, los contratos, establecer perfectamente cuál es el objeto social de cada uno de los proveedores que tienes, que no sea el mismo que tú tienes. O sea, denle tiempo a todo esto, denle tiempo para implementarlo, implementenlo y déjenlo correr como debe de ser. Sean ordenados, todo es un círculo, porque todo se relaciona con todo de acuerdo a lo que se estableció desde el 23 de abril del 2021. Las reglas del REPSE es todo cerrado, ya no puedo hacer una cosa acá sin dejarla de hacer acá, porque todo se relaciona, todo está digitalizado, entonces con un algoritmo la autoridad va a poder determinar a quién revisar y a quién no revisar. Y esas revisiones nos pueden causar multas por el lado laboral, por el lado fiscal y obviamente por el lado de Seguro Social e Infonavit. Entonces, lo que yo les sugiero es, sean muy escrupulosos en este tipo de cosas y que sus proveedores también lo sean, porque si no al final van a terminar pagando lo que el proveedor dejó de pagar. Y esto es más costoso, porque van a pagar esos gastos, van a pagar sus multas y van a pagar sus impuestos. Entonces, hay que ser muy escrupulosos con este tipo de cosas, tener un orden específico y allegarse de la tecnología. En Dogflow tenemos la tecnología específica para llevar ese control, pero es tan importante como revisar tu sistema de gestión y ver en dónde entra esto. Muchísimas gracias, Horacio. Enrique. Pues bueno, ahora sí que, como dice la voz popular, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seguir siendo tendencia, vamos a ir siguiendo, mejor dicho, la tendencia. Lo que pase fuera seguramente se replicará de alguna manera dentro del país, es decir, en beneficios laborales, en reducciones de jornadas, en bla, 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 bla. ¿Cómo lo podemos ir enfrentando? Lo dijo muy bien Horacio, evitemos el abuso. O sea, es muy claro y ahora está cada vez más tecnologizado con la información que se transfiere a través de medios digitales, pues nos deja menos espacio para, como decimos en México, jugarle al vivo, ¿no? Entonces, creo que lo más recomendable que podemos hacer es apegarnos realmente a la norma, seguir todo a pie, como ya lo dijeron y se han cansado de decirlo, todo lo que tiene que cumplir un REPSE, todo lo que tienen que cumplir las empresas, que si es outsourcing, que no es outsourcing, que si es prestación de servicios y que no. Creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio, Mike, porque además no es por asustarlos, pero cabe señalar que esta reforma impone la multa más alta, o sea, el tope más alto a una multa que había en toda la historia. Estoy hablándote de 50,000 UMAS en caso de que violes estos artículos 13 y 15, ¿no? ¿Qué son 50,000 UMAS? Pues a lo que tenemos el día de hoy, que está en 103.74, pues más o menos tu multa puede ascender a 5,187,000 pesos, ¿no? Por ahí. Entonces, pues mejor cumplamos la norma, asegurémonos, como bien dijo Horacio, que nuestros prestadores de servicios estén registrados, estén cumpliendo con sus obligaciones, que sean transparentes en sus finanzas, porque recordemos que por esta parte económica, 5 millones es algo pesado, pero también el Código Fiscal sufrió ajustes y puede ser un delito de defraudación fiscal que se castiga hasta con 3 años de prisión. Entonces, muchísimas gracias. Con eso cerraría. Exacto. Creo que es mejor poner esa perspectiva porque es importante, ¿no? Si no le sonaban los 5 millones, pues bueno, los 3 años de cárcel me parece que
está en algo cuantioso para evaluar. Les agradezco, Horacio, Enrique, muchísimas gracias por regalarnos esta hora con un montón de información muy valiosa, alternativas que tienen nuestras amigas y nuestros amigos conectados hoy en día. Y pues bueno, les dejo un cordial saludo y les agradezco y les invito a volver a participar con nosotros, porque seguramente en unos mesecitos vamos a volver a tocar base con ustedes dos, porque bueno, como ya platicamos al inicio de nuestra hora, van a venir ciertas aprobaciones y vamos a ver los tiempos y las formas en las cuales van a llegar. Hoy nada más tenemos los qués, pero bueno, faltan los cómo y los cuándos. Pero Muchas hay que gracias, poner espero las que se hayan bases divertido.